El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos, radioescuchas de Radio Cover, la red por internet, la radio inteligente. Hoy estamos de nuevo en el cuarto programa ya para conocer tu camino, conocer lo que tu espíritu y tu espiritualidad te inviten a hacer ese cambio para que tú puedas entender lo que es la vida en la iglesia, la vida en tu corazón y en tu vida. Damos la bienvenida hoy a este programa y te invito hoy a que pongas la atención sobre lo que es el tema que vamos a seguir tratando, es el tema de la catequesis, porque es una parte muy vital, muy importante para la formación en la fe, para tener una fe robusta, para tener una fe adulta. Porque habíamos hablado de que tenemos la fe infantil y la fe adulta. La fe infantil es aquella que todavía tienes de ciertas necesidades de seguridad para poder seguir a Jesús, para poder seguir en tu vida espiritual. Y la fe adulta es aquella fe que no necesitas de ninguna seguridad para seguir a Cristo, para seguir a tu iglesia, para crecer en tu espiritualidad. Entonces, en base a estas dos formas de fe, ¿verdad? La catequesis es la base en la que tú vas a robustecer tu fe en Cristo Jesús. Habíamos hablado los programas anteriores de la catequesis, la catecumenal, que es la catequesis, hablamos de la misionera, ¿verdad? Y hablamos también de la pastoral. Las tres catequesis que de una u otra forma nos van brindando la parte que cada una va siguiendo en el crecimiento hacia Cristo Jesús. En la acción catecumenal, que es la catequesis que vamos a tocar hoy el tema, ¿verdad? Para posteriormente seguir con la acción pastoral, ¿sí? Y la acción misionera de lo que es el ciclo para que tú puedas aprender lo que es la vida en Cristo Jesús. Vamos a hablar de la identidad y la finalidad de la acción catequética. Ya una vez presentada el dinamismo que sitúa y vivifica la acción catecumenal en el proceso evangelizador, que es muy importante ese proceso evangelizador. Si se acuerdan, Jesús siempre evangelizaba, Jesús vino siempre a tener un itinerato, ¿verdad?, que no se quedó en un solo lugar, sino simplemente Él continuó en todas las poblaciones, en todos los pueblos, para poder seguir evangelizando. Jesús enseñaba en las sinagogas, Jesús leía los libros sagrados del pueblo de Israel, ¿verdad?, en las sinagogas, y ya desde temprana hora ya era un joven, ¿verdad?, muy dado al seguimiento de su Padre Celestial y a la obediencia con su Padre. Es precisamente por eso que él crece en este sentido en la fe adulta, en la fe del amor a su Padre y en la misión que él tenía para sus hijos. Entonces, si regresamos otra vez a la parte de donde está la catecumenal, la catequesis, vamos a tener que hacerte una pregunta ahí muy precisa en el catecumenado, ¿verdad? ¿Qué es y qué finalidad tiene la acción catequética? Bueno, pues se deduce esto, que es la médula espinal del catecumenado, era la catequesis de carácter iniciatorio. O sea, antes los catecúmenos en las primeras comunidades cristianas, ¿verdad?,
que nacieron en el pueblo de Israel, pues esta iniciación, ¿verdad? Habíamos hablado del querigma, ¿verdad? El querigma era la parte del anuncio que hacían los discípulos, los apóstoles, a las primeras comunidades cristianas, en que Dios nos ama, y nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, para salvarnos y para darnos el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Es por eso que les habla así todo el discípulo, el apostolado a estas primeras comunidades, y ahí empezaba a iniciarse todo lo que era el querigma. Aquí había unas partes muy importantes en el sentido de la iniciación, que eran apoyadas por 2 puntos muy importantes que ayudaban al crecimiento de la fe. Uno era la celebración litúrgica, ¿sí?, la liturgia, ir a la asamblea con el pueblo y estar ahí en la asamblea reunido, escuchando lo que es la palabra de Dios. La semana pasada, con nuestro invitado, el señor Eric, teníamos comentado que Juan Pablo II, cuando vino aquí a la conferencia latinoamericana, explicaba claramente la iglesia en América y cómo era la iglesia en América. La iglesia en América era que se fundamentaba en 3 partes, ¿verdad? En la liturgia, que es el Evangelio, las lecturas del Antiguo Testamento y algunas cartas apostólicas, y venía lo que es la parte litúrgica de la Eucaristía, ya lo que era en sí la consagración de Jesucristo presente en el altar. Entonces, esta parte de la liturgia era muy importante para estas comunidades catecumenales, ¿verdad? Y también en la propia comunidad cristiana se vivía la alegría de estar juntos, ¿verdad? ¿Cómo es que conocemos a Cristo? Pues conocemos a Cristo en el más próximo, en la caridad. Por eso también habíamos comentado que los dones teologales eran 3, que era la fe, la esperanza y la caridad. Y dentro del don teologal, que es la fe, aquí nos presenta en esta comunidad cristiana, ¿sí?, que se concebía como un aprendizaje de la vida en Cristo. Es un aprendizaje, es una enseñanza en donde nosotros vamos aprendiendo poco a poco, ¿sí?, lo que es la vida cristiana. En este carácter iniciatorio catecumenal estuvo casi mucho tiempo ausente durante el siglo XVII y más allá del siglo XX. A pesar de los grandes avances del movimiento catequético, había este problema en lo que eran las catequesis. Es por eso que en los diversos periodos de lo que era la acción catequética, pues teníamos lo que era la metodología, teníamos lo que era la parte doctrinal, la parte carismática que acabo de mencionar, la antropológica y la social liberador. Estas partes que tenía la catequesis daba la supuesta fe robusta que le había yo mencionado tiempo atrás. La fe robusta, la fe que por una parte es infantil cuando iniciamos en la fe, y cuando vamos avanzando en el proceso de la vida cristiana, en el aprendizaje de la vida cristiana, va poniéndose adulta nuestra fe. Por eso que la catequesis daba por supuesta esa fe robustecida, era principalmente que no la iniciaba, no la proporcionaba como un fundamento de fe, ¿sí? Y aquí en la catequesis y aquí en la educación y en todo lo que es el aprendizaje ya de la evangelización, pues es precisamente eso, dar la fuerza en la fe, crecer en la fe, ir creciendo conforme nosotros vayamos creyendo en Cristo Jesús. Es por eso que aquí nos proporcionaba una fe bien fundamentada, ¿no? Porque nosotros los cristianos también tenemos que dar razón de nuestra fe, como lo habíamos platicado en los programas anteriores con respecto a lo que era la parte teológica de la catequesis, ¿verdad? Que teníamos que enseñar a nuestros hermanos nuestra fe alegre, nuestra fe humilde en lo esencial y alegremente felices con la fe,
para poder dar razón de esa fe como cristianos. Bueno, en la catequesis es un elemento fundamental de la iniciación cristiana, es un eslabón que une la catequesis con el bautismo. ¿Por qué a la hora de que vamos a bautizar a nuestros hijos o a un hermano pedimos que acudan a las catequesis? Pues simplemente porque van muy de la mano con el bautismo de Jesús, que es en donde vamos a tener la profesión de una viva, pero una viva de la fe, que viva en nosotros esa fe. Es por eso que en Mateo 3:13 dice: entonces se presentó Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. El mismo Señor Jesucristo, que tenía las dos características, la divina y la humana, se deja bautizar por Juan el Bautista. Nada más que aquí la diferencia entre el bautismo de agua que hacía Juan con el bautismo del Espíritu Santo que se dejó Jesús, porque también dice en los versículos siguientes, ¿verdad?, que una vez que fue bautizado Jesús, salió luego del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pues aquí nos están invitando realmente a escuchar esa voz, ¿no? A escuchar esa voz de que nos da Jesucristo, que es el pan vivo, ¿verdad? Por eso Jesús se deja bautizar por Juan el Bautista, que Juan el Bautista era un bautismo de agua, ¿verdad?, para el perdón de los pecados, limpiar nuestros pecados, y en este caso Jesús se deja bautizar por la inmersión en el agua para también borrar sus pecados, aunque él era una característica divina, ¿sí?, se dejó bautizar y fue un bautizo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Aquí con el Espíritu de Dios se abre el cielo, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, mi Hijo predilecto, escúchelo. Nos invita a escuchar siempre a Jesús, las enseñanzas del Evangelio. Es por eso que en la catequesis que ahorita acabamos de mencionar tiene los dos puntos en donde está basada en la liturgia, ¿sí? La comunidad cristiana acude a la liturgia y también hace comunidad cristiana. Eran los dos puntos para poder caminar, ¿verdad?, en el que hacía una celebración, y podríamos decir como un tripié, ¿verdad?, en donde estaba la base de la catequesis, donde estaba la liturgia, ¿verdad?, se escuchaba lo que eran las Sagradas Escrituras y se hacía comunidad cristiana con los hermanos en Cristo Jesús. Esta parte de la catequesis nos da la finalidad de la acción catequética, que consiste precisamente en esto, en proporcionar una vida explícita y aparente y una operante profesión de la vida en la fe. Y continúa diciendo esta parte del bautismo, que es una catequesis con el bautismo, es un eslabón donde se van uniendo para poder crecer en la fe, ¿sí?, y lograr así que la Iglesia transmite a los catecúmenos y a los catequizados la experiencia viva de la fe, viva que ella misma tiene del Evangelio, para que ellos hagan suya la profesión de fe con una vida coherente. Por eso la auténtica catequesis es siempre una iniciación cristiana. Ahí donde nos estamos iniciando cristianamente para poder crecer en la fe, para poder crecer en el Espíritu y poder ver cómo estamos nosotros espiritualmente en la fe.
Y con esto, pues nosotros vamos teniendo el crecimiento espiritual, vamos entendiendo las Escrituras, vamos aumentando nuestra fe, ¿verdad? Como decía el apóstol, ¿verdad? Creo, pero aumenta mi fe. Hay que creer en Cristo, pero que hay aumentar nuestra fe en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Es por eso que se hablaba de una iniciación, que era iniciatoria a la catequesis, para poder ir explicándole tanto al catecumenado como al catequizador que la fe en Cristo nos va a llevar de la mano para tener una conversión a un cambio de mente, a una conversión a que es un cambio, dejar los pecados atrás y empezar a crecer en una vida evangélica en Cristo Jesús. Por eso en esta iniciación se llevaba ordenada y sistemáticamente, ¿sí?, a la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre en Jesucristo. Ahí es donde esta parte ordenada y sistemática se lleva a la catequesis, para ir poco a poco obteniendo la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre. ¿Sí? El hombre, ¿verdad?, que en Cristo Jesús representa el Salvador. Podemos tener nosotros esa revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia. ¿Y en dónde los podemos tener en esa memoria de la Iglesia? Pues en las Sagradas Escrituras, donde nos va enseñando los pasajes en donde vivió Jesucristo, desde su niñez hasta su misión evangelizadora. Por eso en Mateo 3, versículo 2, es uno de los versículos más chicos, que dice: convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Nos invita aquí a hacer una metanonía, en donde es un cambio de mente que significa la renuncia al pecado y permanecer más en Cristo Jesús, ir aumentando nuestra fe en Cristo Jesús. Es por eso que esta revelación en la memoria profunda de la Iglesia está en las Sagradas Escrituras y comunica constantemente mediante una transmisión viva. Esto es de transmisión, es una transmisión viva, es transmitir realmente lo que tú has vivido, es una experiencia personal de lo que tú has vivido. La fe no la podemos prestar, cada quien trae su fe y la va a ir aumentando conforme vaya teniendo las bases en la Escritura, en las Sagradas Escrituras. Es por eso que nos invitan ellos realmente a tener esa transmisión viva de fe, dar testimonio de la fe, dar testimonio de lo que nosotros podemos encontrar en la vida de Cristo. Y es por eso que en esta transmisión de viva debe y tiene que ser activa, muy activa, y tiene que transmitirse de generación en generación, ¿verdad? Es por eso que nosotros en esta identidad de la catequesis, por todo lo dicho sobre la catequesis y en especial desde lo que es el directorio general para la catequesis, esto lo podemos confrontar en el directorio general para catequesis, en el numeral 66, que nos da la revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras, y comunica constantemente mediante una transmisión viva y activa de generación en generación. Bueno, desde esta identidad en la catequesis y en este directorio general para la catequesis, como expresión más reciente de la Iglesia acerca del tema, la identidad de la catequesis es perfilada desde 2 puntos. Tenemos 2 puntos de referencia.
El primer punto es desde la evangelización y el segundo punto desde las funciones del misterio de la palabra. Podemos poner donde está la figura de la Bueno, entonces vamos a tocar desde el punto de la evangelización. La catequesis es uno de esos momentos muy importantes y, por cierto, en el proceso de la evangelización, que corresponde al periodo donde se estructura, ¿verdad?, donde se configura y donde se conforma, y también donde se decanta la conversión a Jesucristo. Esta palabra decanta es una etimología latina en donde se inclina uno ya hacia Jesús, donde uno ya va a alabar a Jesús. Es por eso que en esta evangelización se habla de la decanta a la conversación a Jesucristo, donde tú te inclinas hacia Él, donde tú ya estás caminando de la mano de Él para tu conversión, dando un fundamento en los primeros pasos para la adhesión mediante la enseñanza y el aprendizaje. En esta enseñanza y en este aprendizaje vas a ir prolongando poco a poco en tu vida cristiana, ¿sí? Y es por eso que conviene que tu vida en Cristo Jesús esté basada en esta parte de canto hacia Jesucristo. Y esto lo podemos también confrontar en la Dirección General para la Catequesis, en el numeral 63, ¿sí? Y por eso San Cirilo decía que el crecimiento interior de la Iglesia depende especialmente de ella. Tu crecimiento espiritual depende de ti. Tú sabes cómo puedes crecer en la enseñanza en Jesucristo. Hay un pasaje de las vírgenes prudentes y de las vírgenes imprudentes, ¿verdad? Las que iban preparadas con el aceite y las que no iban preparadas con el aceite y esperaban al esposo que llegara, ¿verdad? Pues tardó mucho el esposo en llegar, ¿verdad? Y se durmieron unas, ¿verdad? Y cuando llegó el esposo empezaron a gritar, ya viene el esposo, ya viene el esposo. Bueno, las vírgenes prudentes tenían ese aceite, ¿verdad?, y sus lámparas encendidas. Y las no precavidas, ¿verdad?, esas vírgenes que no llevaron el aceite para prender sus lámparas, tenían el aceite, las lámparas apagadas. Esto nos da que nosotros debemos tener siempre la fe no la podemos prestar, no la podemos dar, porque la fe es un crecimiento interno en cada uno de nosotros y que viene directamente de Dios. Por eso hablamos de que es un don teologal. Conforme tú vas entregándote a Dios, vas inclinándote hacia Dios, mientras tú vas viendo las Escrituras, analizándolas, reflexionándolas, ¿sí?, y guardándolas en tu corazón, tú vas teniendo este crecimiento espiritual. Es por eso que nos invita en este párrafo de San Cirilo de Jerusalén, que el crecimiento interior de la Iglesia depende esencialmente de ella. Y hablábamos que la Iglesia somos tú y yo, ¿verdad? Bueno, desde este sentido, la catequesis es un momento prioritario en la evangelización. Volvemos otra vez a citar el numeral 64 de la Dirección General para la Catequesis. Vamos a hablarlo desde las funciones del ministerio de la palabra, ¿verdad? La catequesis ejerce la función de iniciación introduciendo al que, movido por la gracia de seguir a Jesucristo, en la vida de fe. Esto es una gracia. Tú cuando empiezas a crecer en Jesucristo, vas creciendo en la gracia. Y es una gracia que el Señor te va dando. Por eso, en esta vida de fe, ¿sí?, tienes que tener la liturgia, ¿sí?, y la caridad del pueblo de Dios para las catequesis. O sea, tú te tienes que donar en las catequesis y ser humilde ante la enseñanza que te puede dar la misma Iglesia y el magisterio de la Iglesia. Es un elemento fundamental de la iniciación cristiana y está estrechamente vinculada a los sacramentos de la iniciación, especialmente la del bautismo,
¿Qué es un sacramento de fe? ¿Verdad? Habíamos comentado que en los sacramentos de la Iglesia, ¿verdad?, que tenemos 7 sacramentos, hay los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de iniciación cristiana son 3. Hablamos del bautismo, hablamos de la confirmación y hablamos de la primera comunión. Esos son los de iniciación cristiana en los sacramentos de la Iglesia Católica. Posteriormente hablaremos también y hablaremos de un tema muy especial de los otros 4 sacramentos, ¿verdad?, que es el del orden y el del servicio, para poder hablar más profundamente de ellos. Bueno, pues vamos a situarnos un poquito en lo que es la parte de la vinculación que tenemos que tener con los sacramentos de la iniciación y especialmente en el bautismo, donde ahí nos vamos a crecer nosotros en la fe. Y esto lo podemos confrontar en el Directorio General para la Catequesis, en el numeral 65 y siguiente. La finalidad de la catequesis, también por lo expuesto sobre la catequesis de iniciación cristiana, podemos decir que el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión íntima con Jesucristo. Esa es la finalidad, poner ese contacto con Jesucristo directamente, en donde tú puedas tener un diálogo directo, en donde tú puedas percibir directamente a Jesucristo en el momento de tu diálogo con Él, en tu momento de tu contacto. Y supuestamente la conversión inicial de alguien al Señor mediante el primer anuncio, ¿sí? El primer anuncio donde se habla es el querigma, y después viene la catequesis, ¿sí?, para poder fundamentar y hacer madurar esta primera adhesión y ayudar a conocer sapiencialmente y intelectualmente, conocer más a Jesús, en cuyas manos se ha puesto todo el misterio de Él en la persona de Cristo para poder darnos a conocer el reino de Dios. En este anuncio, las exigencias y las promesas contenidas en su mensaje evangélico son los senderos que ha trazado el mismo Jesucristo y la misma vida católica para seguirle, y seguirle de una manera continua, de una manera profunda. Es por eso que hoy tenemos esta iniciación cristiana en el sentido de lo que es la acción catequética, ¿no? ¿Cuál es la identidad y cuál sería la identidad y la acción catequética? ¿Sí? Ya en el dinamismo se sitúa y se vivifica la acción catecumenal. Esto es la parte en donde nosotros debemos ir creciendo, en la catequesis. Hermanos, vamos a tener un corte breve, vamos a separarnos y a continuación continuaremos con el programa de Conociendo tu Camino. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez.
¿Qué tal, amigos? Soy Manuel Molina Gómez y los invito a ver Córdobas en el Mundo Elite, un programa con interés social, político y con invitados especiales que nos dirán cómo podemos desarrollar la zona metropolitana. Es muy importante que todos participemos y los espero aquí todos los lunes a las 6 de la tarde por todas las plataformas de Radio Corber. Córdobas en el Mundo Elite por las diferentes plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, Calle 13, Plaza Palmas, Local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber. La radio. Majo, café, waffles y crepas. Un deleite para tu paladar. Visítanos y disfruta sus postres favoritos. Nachos, croissant, cubitos de sabores, hot dog, banana split, plátanos asados, papas a la francesa, waffles, crepas, helados, frappés, gelatinas, sincronizadas, flan napolitano y chocobananas. Deleite para tu paladar. Postres Majo. Visítanos en calle 32, avenidas 35 y 37, número 3523, Colonia Valle del Sol. Servicio a domicilio a los teléfonos 271-184-5828 y al teléfono 987-886. Majo, un deleite para tu paladar, los mejores postres. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.
asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-1010@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Buenas, ya estamos de regreso, hermanos, otra vez aquí en Radio Corber, el radio inteligente, la radio por internet. Continuamos con el programa hablando de la catequesis, ¿verdad? Vamos a poner lo que es la comunión, porque en sí cuando tú vas a la liturgia, ¿verdad? Y entras a lo que es la liturgia de la palabra y ya después la liturgia y vas a la comunión, pues estás ahí entrando en una comunión con el que vas a seguir. ¿Quién es el que vas a seguir? A Jesucristo. Tú vienes de seguimiento a Jesucristo. Y en esta comunión de vida, porque es una comunión de vida con Cristo, tú vas a vivir con Cristo y tendrás una vida coherente con Cristo Jesús, ¿verdad? Es por eso que esa es la comunión que lleva a unirse con Cristo en cuanto es a Cristo, entender lo que es Cristo y saber que Cristo viene de Dios, de su Padre Celestial, de su Padre que con su Espíritu, ¿sí?, le da cuerpo a la iglesia. Por eso yo hace rato mencioné el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 13, en donde Jesús es bautizado, y en los versículos siguientes dice que el Espíritu bajó, se abrió los cielos y bajó el Espíritu. Es por eso que con esa comunión y como unirse a Cristo en cuanto a Cristo con Dios su Padre, ¿sí?, con su Espíritu, con la iglesia y su cuerpo. O sea, vas a tener una comunión ahí con tres partes: lo que es la comunión con Cristo, lo que es la comunión con su iglesia, y hablo comunión con el Papa, con nuestro obispo diocesano, hablo la comunión con nuestros presbíteros, hablo la comunión con nuestros diáconos permanentes, hablo con la comunión con la comunidad entera, la comunidad eclesiástica, la comunidad de tu parroquia o la comunidad de tus grupos, que esa es la parte en donde tú vas a hacer esa comunión, que todo eso que estoy mencionando es el cuerpo de la iglesia, y que la iglesia es guiada por el Espíritu del Padre, ¿verdad? Y así, hombres que somos humanos con nuestras virtudes y nuestras debilidades, ¿verdad?, y que somos débiles, somos frágiles, pues así dejamos guiarnos por el mismo comunión con Cristo en el Espíritu de su Padre, ¿sí?, en donde somos hermanos, y así poder entender la suerte que quiso compartir Él al morir en la cruz, y una muerte de cruz para un fin, para el fin de salvarnos. Esta finalidad de la catequesis se expresa en la profesión de la fe en el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es donde comprendemos nosotros estos tres partes de la divina providencia, ¿sí?, que en la profesión de fe creemos en único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que el credo empieza: creo en un solo Dios, Padre de todo lo creado, ¿verdad? Ahí es donde hacemos esa comunión y donde podemos expresar esa profesión de fe. La urgencia de la catequesis de iniciación cristiana. Hoy la iglesia, en los primeros tiempos en que vivió un clima pagano,
porque la iglesia vivió climas paganos desde un inicio, en donde las primeras comunidades fueron perseguidas, ¿verdad? Porque unas venían del paganismo, otras venían ya de lo que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y ahorita voy a mencionar la parte de la lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar de Saulo y también vamos a hablar del Evangelio de hoy, en donde Jesucristo nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. Es por eso que en ese clima pagano, pues ahí menciona que Dios y la religión era para todos, tanto para un pueblo pagano que quiso convertirse, como para los judíos israelitas que se convirtieron también en Cristo Jesús. Se sintió la necesidad de realizar un anuncio misionero. Ellos, a la hora de ir a predicar la evangelización, ¿sí?, tuvieron que realizar ese anuncio misionero para promover la iniciación cristiana, para promover esa iniciación cristiana de los convertidos en una verdadera escuela de fe, porque para eso también nosotros necesitamos irnos educando en esa escuela de fe, ¿sí?, para convertirnos y así hacer una institución del catecumenado y educado en la fe de los creyentes en todas sus dimensiones, como conocimiento y experiencia y doctrinal de Cristo, como una oración y celebración de formación moral, como también un compromiso a transformarnos y un compromiso transformador, porque eso se trata la catequesis, que tú te vayas transformando y vayas haciendo tú ese compromiso transformador y misionero, porque tú también te vuelves misionero, ¿sí?, en la parte de la evangelización con tus hermanos semejantes. Es por eso que en estas metas misioneras de la catequesis, hoy en nuestra sociedad, la iglesia locales han de recuperar ya la auténtica acción catecumenal. Esto es el verdadero proceso de la catequesis de la iniciación cristiana, que ha de llevarse a cabo especialmente con jóvenes y adultos jóvenes. Hoy en día necesitamos tener una catequesis, una evangelización más profunda en nuestra familia, principalmente con los jóvenes, ¿verdad? Porque hoy estamos viviendo épocas difíciles, épocas violentas, épocas de crisis, épocas de pandemia, y donde la juventud está necesitando de este alimento, está necesitando de este pan, está necesitando de esta evangelización y de esta catequesis para poderlos formar y transformar, ¿sí?, a Jesucristo. Y ellos puedan llevar a Jesucristo en su vida, ya que en el mundo, ¿sí?, nos hablan de un pan diferente al pan que nos ofrece Jesucristo. Ese pan que dice que es vida, ese pan que dice que el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y lo resucitaré el último día. Hoy en día tenemos que también en los adultos jóvenes reforzar esta parte de comunión con Cristo Jesús. Y en los jóvenes principalmente, en los jóvenes, porque hoy necesitamos jóvenes pegados a Jesucristo, adheridos a ese viña, a esa viña que es Cristo Jesús, y que esos jóvenes sean el sarmiento, ¿verdad?, de esa viña que es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en este momento la sociedad, ¿sí?, en este núcleo, la sociedad está corrompiéndose, se está afectando, se está distorsionando, y ahí es donde debe de entrar la misión del Evangelio, ahí es donde debe de entrar la acción catecumenal y donde debe entrar también la acción pastoral para esta nueva sociedad, ¿verdad?, que necesita
de esta fe, que necesita de este pan, que necesita de este Cristo, que necesita de esta espiritualidad para poder hacer un cambio de vida. Es por eso que en este contexto, ¿verdad?, los jóvenes se puedan adherir a nuestra iglesia, a Jesucristo. Tanto las iglesias locales como las parroquias y comunidades eclesiales dan por supuesto con demasiada frecuencia que esta iniciación a la vida creyente se está haciendo bien. Hoy habrá una evangelización auténtica si las comunidades de la iglesia procuran revitalizar como elemento fundamental la acción catecumenal, es decir, la catequesis de iniciación cristiana. Más aún, esto quizá no sea suficiente si las iglesias no promueven con toda la creatividad que pueda otorgar el espíritu del resucitado, una acción misionera institucionalizada como lo propone la Dirección General Catequética. El hecho de que la catequesis es un primer momento, asuma estas tareas misioneras, no dispense a la iglesia particular de promover a una intervención del primer anuncio, como la actuación más directa del mandato misionero de Jesús. La renovación catequética debe cimentarse sobre esta evangelización misionera que sea para todo el pueblo, para todo el hombre que quiera recibir a Jesús y que quiera ser parte de la vida cristiana en la iglesia. Es por eso que en aquellos días había un personaje que se llamaba Saulo. Saulo amenazaba de muerte a los discípulos del Señor, y fue un judío muy preparado. Saulo fue a las mejores escuelas de los fariseos, era discípulo de Gamaliel, un gran maestro de la ley, un doctor de la ley del pueblo de Israel, en el grupo de los fariseos, y él era muy, muy conocedor de las Escrituras. Saulo, muy conocedor de todo lo que se hablaba de Dios. Y entonces, pues él fue a ver a los sacerdotes y les pidió unas cartas, ¿verdad?, para que lo autorizaran para que fuera a la sinagoga de Damasco y ahí poder traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres y seguidores del camino. Él se convirtió en un seguidor muy profundo de las comunidades cristianas. Es por eso que cuando él cayó por tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Jesucristo no se refería a la persecución cristiana que él hacía, sino que lo tomó en su persona. Dice: ¿por qué me sigues a mí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí, a Cristo, ¿verdad? Saulo. Y le preguntó: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es por eso que dices: tú, ¿por qué me persigues a mí? No le dice a él: oye, persigues a las comunidades. Persigue realmente a lo que era la parte, el núcleo, el corazón de la vida cristiana, a Jesús. Y es por eso que a partir de ahí Saulo se convierte en un seguidor de Cristo, adheriéndose a él, y Saulo cambia de Saulo a Pablo. Hoy lo conocemos como Pablo, un gran misionero de la fe cristiana, un gran misionero de Cristo que él llevó a muchos pueblos lo que es la evangelización. Es por eso que al final le dice a Ananías que fuera a ver a Saulo, ¿verdad? Y en esos momentos
Ananías fue allá, entró a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Hoy nos falta eso, hermanos, a nosotros. Ver con los ojos del alma, ver con los ojos que el Espíritu de Dios nos da para poder tener la conversión, ¿sí? Y que llenos del Espíritu Santo nosotros podamos al instante adherirnos a Jesucristo, a caminar junto con Jesucristo, a llevarnos de la mano con Jesucristo y poder entender que todo es en Jesucristo y dejarle a Jesucristo en las manos todas nuestras necesidades, preocupaciones, todos nuestros momentos difíciles en la vida, Él la resolverá. Y aún así, si no tienes momentos difíciles, poder tú tener al Espíritu Santo para que te llene de alegría, te llene de felicidad, porque Jesucristo eso quiere de nosotros, ¿verdad? Él quiere tener la comunión y quiere tener la comunión con nosotros y quiere tener la comunión con la iglesia y quiere tener la comunión con tu hermano. Es por eso que al instante se le cayeron las escamas que se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Fíjense cómo también Pablo, ¿verdad?, ya convertido al cristianismo, recibe el bautismo, se levanta, ¿verdad?, y recibe el bautismo para recuperar las fuerzas. Es por eso que la iglesia, dentro de la liturgia, nos pide la comunión con Jesucristo. Esa comunión que es el pan vivo bajado del cielo, y que por eso los fariseos o los judíos de aquel tiempo, ¿sí?, se pusieron a discutir entre sí cómo puede darnos a comer su carne. Eso es lo que mencionaban ellos entre sí. Pero sin embargo Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Jesús les quería dar la vida a ellos. Jesús nos quiere dar la vida. Jesús nos quiere dar ese momento de saber que Él está con nosotros todos los días y que está interiormente en nuestro corazón y es el guía y el maestro para poder crecer en la fe. Es por eso que Él les dice, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Este es una parte donde Jesús nos invita a creer en Él y a creer en la resurrección de los últimos días. Y es por eso que en la carne verdadera, ¿sí?, por eso dice que es una comida verdadera y una sangre verdadera en donde tú no tendrás sed y no tendrás hambre. Por eso, cuando vamos conociendo más a Cristo Jesús, ¿sí?, vamos entendiendo más los acontecimientos de la vida y vamos viendo los acontecimientos desde un punto diferente, en donde lo vemos más con los ojos del alma y del espíritu que con los ojos físicos de nosotros. Es por eso que el Padre le dice: como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por Él. O sea, que si estamos en comunión con Jesucristo y con su Padre Celestial, vivimos en la vida con Él. Y así también vivir en Cristo Jesús nos da la fuerza para seguir caminando con el pan que Él nos da. Es por eso que Él menciona, dice: comieron nuestros padres del maná en el desierto, pero ellos murieron. Ustedes comen de mi carne y de mi sangre, que es verdadera comida y verdadera bebida, y no morirán, tendrán vida eterna.
Es por eso que en el credo dice al final, ¿verdad? Creo en la resurrección de los muertos, porque al final vamos a resucitar. Pero sin embargo, hoy en día, a veces nuestros problemas cotidianos nos ponen en una situación difícil, ¿verdad? En donde sentimos que no tenemos vida. Sentimos en donde se nos está viniendo el mundo encima. Pero cuando nosotros tenemos la comunión de Cristo, cuando nosotros entendemos a Cristo en nuestras vidas y lo dejamos guiar nuestras vidas, es cuando se nos van abriendo el camino. Es por eso que Cristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo nos abre las oportunidades y nos abre los caminos, como Moisés, que abrió el mar rojo, ¿verdad? Cuando venían persiguiéndolo los egipcios del pueblo, pues se abre el mar. Así nosotros también tenemos que pedirle a Jesucristo que nos abra el mar para poder resolver nuestros problemas de la manera más útil y más necesaria, ¿verdad? Y es por eso que en esta catequesis nos invita el Señor realmente a vivir la comunión con Él, vivir en la misión. Yo no sé cómo estés tú, hermano, en la comunión, si comas el pan o no comas el pan. No sé cómo estemos también comiendo el pan, tú y yo, en la comunión, en la iglesia, ¿verdad? Pero dejemos que nuestro Señor Jesucristo nos llene la vida con ese pan. Vamos a entregarnos a Jesucristo, vamos a dejar que Jesucristo nos ilumine y que nos fortalezca con ese pan vivo, que nos dé esa fuerza, ese nutriente que necesita nuestra alma y nuestra mente, ¿verdad? Para que Jesucristo sea el árbitro entre nuestra mente y nuestra alma. Es por eso que Jesús dice que el que come de este pan vivirá para siempre. Deja que el Señor nos ayude a alimentarnos para que podamos tener una fe más madura, una fe más adulta y podamos caminar con Cristo Jesús en su vida. Y así también nosotros podamos dar un testimonio de evangelización y podamos dar una misión evangelizadora a los hermanos que a lo mejor no lo conocen. Aquel que está en problemas y que no conoce a Jesucristo y que es el único que puede resolverle sus problemas. Es por eso, hermano, que te invito yo a que te unas realmente a esta catequesis para que tengas vida en Cristo. Hermanos, se terminó el programa, ya el tiempo se nos acabó. Estaremos la próxima semana a partir de las 6 de la tarde en el Radio Corber, que es la radio inteligente, la radio por internet. Nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora. Que sean felices y que Dios los bendiga, hermanos. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente.
Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, Calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. ¿Qué tal, amigos? Soy Manuel Molina Gómez y los invito a ver Córdobas en el Mundo en Línea, un programa con interés social, político y con invitados especiales que nos dirán cómo podemos desarrollar la zona metropolitana. Es muy importante que todos participemos y los espero aquí todos los lunes a las 6 de la tarde por todas las plataformas de Radio Corber. Córdobas en el Mundo Elite por las diferentes plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber, y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Asesoría Ambiental Agrícola, Ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521.
¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Majo, café, waffles y crepas. Un deleite para tu paladar. Visítanos y disfruta sus postres favoritos. Nachos, croissant, cubitos de sabores, hot dog, banana split, plátanos asados, papas a la francesa, waffles, crepas, helados, frappés, gelatinas, sincronizadas, flan napolitano y chocobananas. Deleite para tu paladar. Postres Majo. Visítanos en calle 32, avenidas 35 y 37, número 3523, Colonia Valle del Sol. Servicio a domicilio a los teléfonos 271-184-5828 y al teléfono 957-857-8806. Majo, un deleite para tu paladar, los mejores postres.